excelente. Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro tema que estamos tratando, que es falta del subtema que estábamos viendo acerca del divorcio. ¿Ok? Y estábamos ahí en los desafíos que tuvo que enfrentar el Señor Jesucristo y que había un propósito y recordando un poco acerca de lo que habíamos mencionado, porque hay muchas interrogantes con el tema. Ustedes se recordarán que eso fue algo que hablamos en su momento acerca de lo que es un recasamiento, algunos lo llaman así, o un nuevo casamiento, y parece que no se ha podido conciliar el tema espiritual con el plano terrenal. Ujú. Yo veo la tendencia que existe de varios, no de todos, pero sí de varios, de ponerse más a favor del plan terrenal, aún dentro de las leyes de los hombres, pero también veo que hay una tendencia a irse al plano espiritual o a la atmósfera espiritual y que no se, es la que más confusión genera o, digamos, incompleta lo que es el todo del propósito del matrimonio primero, y si no se entiende ese, no se entiende lo que es el divorcio o el abandono. Recordemos algo que habíamos mencionado. El abandono y la palabra divorcio eh, tiene mayor significado lo que es el abandono y en la palabra divorcio ya es un tema que entra en el aspecto de lo legal, ¿sí? Ya entra más en ese aspecto de lo legal. Que ese es el que se ha tomado inclusive en todas las legislaciones pues, de casi todo el mundo. ¿No? Ahí, Bueno, sí, sí, Miguelito. ¿Eh? no, decía, es un tema que nosotros nos hemos juntado con algunos pastores de otros ministerios también. Tenemos una vez por mes un desayuno, oramos juntos, Ujú. intercedemos también por la localidad donde nos encontramos y demás. Sí, bien. Y en una oportunidad sale el tema justamente este del matrimonio y del divorcio. Y Ujú. bueno, y decían, todavía, dice, desde hace años que venimos tratando el tema, y dice, todavía no podemos encontrarle la vuelta, el que sí o el que no, o el que por acá o por allá, no hay, dice, todavía no nos hemos podido poner de acuerdo sobre cuál, qué postura adoptar, eso, con respecto al matrimonio, al divorcio en todo Al caso divorcio. también, ¿no? Sí. Y sí, eso nos ha también, a nosotros también, claro, porque es un tema de suma importancia también para la fe que hemos abrazado también y justamente al propósito por el cual se unen dos personas. Y claro, y la pregunta, a mí siempre como que la pregunta de que si Dios, dice como dijo, si lo que une Dios no lo separa el hombre. Ujú. Y ahí también me trae como que a estas personas las unió Dios Ujú. o fueron, o Hombres. digamos, ¿cómo es Un el acto tema? social, un acto social Claro, o fue simplemente humano. por una cuestión atractiva, de simpatía de amistad y luego hubo una relación amorosa y bueno, Claro. nada, o pasión también, en fin. Ujú. Ah, entonces, eso también me da vueltas en la, como se dice, en la mente, los pensamientos con Sí. respecto a eso. Entonces, es decir, pero entonces, Dios nos los unió. Eh, Ujú. o sea, tomándolo desde de esa perspectiva. Ahora, dentro de la legalidad, justamente que luego las personas acceden, debieran justamente tener esa base o esa revelación de lo que implica el matrimonio. Así ¿Qué es. es? Claro, ¿qué es lo que nosotros tratamos? Inclusive nosotros hemos dado charlas prematrimoniales para que luego las personas comprendan cuál es el sentido y propósito de,
del matrimonio y que también a su vez puedan ser sanados de algunas cosas que traen desde su vida o de su historial, digamos, de Sí, vida. sí. Sí, sí, eso es, y sí, eso es un desafío bueno, esto verifica lo que yo estoy comentando, que es un tema que hasta hoy no se ha tenido claridad, y no porque tengamos la revelación extrema o la luz inaccesible, no, 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 sino que al adentrarnos en el estudio de la palabra, nosotros encontramos una gran ayuda o un gran apoyo para llegar a las conclusiones de este tema tan nuevo, pero tan antiguo a la vez, ¿no? Y tan antiguo que nos tenemos que remitir hasta el tiempo del Génesis. ¿Mm? Génesis, sí. ¿Y en qué radica esto? En entender que esos dos conceptos, divorcio y abandono, son lo mismo, pero depende en qué circunstancias se den, ¿sí? Dentro de lo que comentamos la última sesión, que les recomiendo, si quieren repasar el video Repasar. que se envió ya por allá por noviembre para refrescar esto, pero bueno, hoy voy a hacer como una especie de repaso y entrar de lleno a lo que sigue. Miren, escudriñando la palabra, nosotros vamos a encontrar que el abandono de Dios hacia su creación, en este caso, al hombre y la creación prácticamente completa, sin dejar lo suficientemente funcional para sostener a la creación con las leyes que él mismo instaló en todo lo que él creó, en el hombre inclusive, y hombre me refiero al humano, al ser humano, Sí, sí, ser humano. cualquiera que sea el género, sin dejarlo desaparecer porque ese era el propósito del enemigo de Dios, el gran destructor, ¿no? Dejarlo así. ¿Por qué? ¿Por qué debamos de entender que hubo precisamente eso? Dios abandonó al hombre, se separa del hombre, se separa de la creación, pero manteniéndolos con lo suficiente para la supervivencia mientras viniese la redención. ¿Sí? Y esa separación de Dios, de la comunión que tenía con el hombre después de la expulsión del primer matrimonio a una tierra o a una creación, al planeta Tierra, que ya estaba bajo maldición por culpa, y es por culpa y por causa de la desobediencia de Adán, ahí ya hay un abandono. O sea, ya hay una especie de divorcio, y hay una especie de separación entre Dios y su creación, sin abandonarla completamente, ¿sí? Que después volvería a hacerse repetitiva con la nación de Israel. ¿Mm? Y eso es precisamente lo que habíamos comentado en la última sesión. Fíjense cómo encontramos referencias bíblicas para que se pueda entender esto, porque no es nuevo para Dios, para el Padre Celestial. No es nueva la separación que ocurre en el matrimonio el día de hoy. Él ya tuvo que experimentar eso y lo experimentó primero con la humanidad que estaba contenida en Adán y Eva y con la creación misma, como recordamos lo que dice la palabra de Dios. Por causa de la desobediencia entró el pecado al mundo y cuando entró el pecado al mundo entró la muerte. Es decir, muerte desde la perspectiva bíblica es el cese de la comunión entre una vida espiritual a una vida totalmente sin operatividad delante de Dios, pero que sigue existiendo. Ujú. La creación ha seguido existiendo después de esa separación. El hombre ha seguido existiendo, el ser humano después de esa separación, y la única manera de reconciliar y retornar a esa comunión es a través del Mesías Redentor. Cristo logró eso por propósito y diseño del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconciliar la reunión entre a quien hizo a su imagen y semejanza
que fue un hombre y una mujer, al diseño original del matrimonio. Ujú. Pero de que hay, y hasta actualmente hoy, hay una separación, sí, por eso, miren, ¿qué más evidencia queremos con lo que estábamos hablando hace un instante acerca del desorden que hay en el clima? Ujú. Extremos calores, lluvias extremas, sequías extremas, terremotos por acá, cualquier cosa que afecte la naturaleza. Y estamos totalmente convencidos de que ese no es el propósito de Dios para la creación, pero está sucediendo y que el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios en su confusión y en su falta de identidad, de su ausencia de justificación legal, sino de tratar de justificarse pseudo legalmente delante de Dios en un ejercicio de abogacía fallida, ¿sí? De tratar de defenderse y justificarse no reconociendo que él tiene la culpa, el propio ser humano tiene la culpa por la entrada del pecado, de la desobediencia, va en contra de Dios y se enoja contra Dios. Eso lo vemos como un reclamo y un reproche en las noticias a nivel mundial. Que por qué los que dicen o tienen una idea de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios, si tú eres Dios, no evitas que haya este tipo de plagas, de terremotos, de situaciones difíciles de la naturaleza, Enfermedades. de enfermedades? Todo eso nos habla de un Dios que está por un lugar aparte y que pareciese que la naturaleza hace lo que quiere y que el hombre reclama a Dios. Y no es así. O sea, no es eso. Creo que hoy más que nunca debemos estar conscientes de que existe la manera de hacer una reconciliación. ¿Es posible esta? Sí. Con la creación, sí. ¿Quién lo demostró? Lo demostró el mismo Señor Jesucristo en su ministerio de reconciliación, primero que nada a través de la redención por medio de la cruz, obviamente, pero dio muestras de la autoridad sobre la creación al resucitar muertos, al sanar enfermos, al hacer crecer eh, miembros de manos, pies, restaurarlos, el hombre de la mano seca, el ciego de nacimiento. Ahí vemos una evidencia de esa reconciliación entre Dios y su creación de todo lo creado. Ahí lo vemos. O sea, ¿y quién lo hizo? El interventor, el intermediario, el sacerdote por excelencia, que es Cristo. O sea, ¿si es posible? Sí. Ahora, no solamente lo hizo con su creación, también lo hizo con el diseño de la familia, del matrimonio. Es posible que ya habiéndose reconciliado a través de la cruz y a través de Cristo, un varón y una mujer, a través de tener ya la presencia del Cristo resucitado en su propia experiencia de vida espiritual, pudiesen volver a un diseño original del matrimonio total y absolutamente, tajantemente, sí, sí es posible. Que ustedes recordarán que eso hablamos en nuestra última sesión acerca de cómo es posible que pueda haber una reconciliación. En esos puntos nos quedamos y eso es lo que vamos a seguir tratando. Bien, Bien, ahora, para recordar, esto fue como una especie de repaso de nuestra última sesión. Así es que vamos a entrar a lo que a nosotros nos interesa en el matrimonio. Ya hablamos de lo que es el divorcio, hablamos de lo que era el abandono, ya lo entendimos, ¿sí? Ya quedó claro para nosotros, pero ahora debemos de entender el proceso redentivo a través de Cristo para que no solamente en lo individual de cada creyente, sino también en la institución matrimonial se regresase al diseño original y hubiese una reconciliación. Vamos a leer primero la experiencia del padre que él tuvo con eh, con lo que es y es el ejemplo de la esposa que es el propio
país o nación, etnia de Israel. Bien, entonces vamos a ver algunas escrituras que nos sirven mucho para entender esto. En Ezequiel, vamos a ver qué nos dice Ezequiel capítulo 16, porque ahí es donde vamos a ir encontrando en este profeta y también en Jeremías, ahí están las claves de lo que Dios experimentó, y así lo vamos a tomar. ¿Qué experimentó Dios? Y lo dice puntualmente, y ya lo está tomando con una forma y figura de una nación, de hombres y mujeres, de familias enteras, de esta experiencia tan triste y tan tremenda, ¿no? Ezequiel 16, a partir del versículo 4, que le está hablando, y bueno, para entender esto, está hablando a la nación, a lo que ya era Jerusalén en ese tiempo, ¿sí? Y fíjense cómo está escrito desde el versículo 3. Vamos a dar lectura desde el versículo de Ezequiel 16, versículo 3, donde él manda una notificación a Jerusalén y sus abominaciones. Estaba molesto el Señor con la nación. Ahora, consideremos que para el Señor lo mismo es un solo creyente que una multitud de creyentes. Para Él es una sola cosa. ¿Por qué? Porque si hay unidad de ser uno con el Señor, en el caso de hoy, el ser creyente, cristiano, lleno del Espíritu Santo y nacido de nuevo, aunque seamos 1 millón de creyentes, somos una sola cosa con Él, ¿sí? Somos una sola entidad con Él. Eso nos ayuda bastante a entender lo que había en el corazón del Señor con la nación de Israel, que había sido levantada por un pacto, que ustedes se recordarán, por el pacto de Abraham. Bien, bueno, dice el 3, y di, así ha dicho el Señor sobre Jerusalén, tu origen. Vamos a admitir a Lore, que ya está ahí. Dice, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Bueno, aquí hay algo interesante que le está recordando el Señor a, a Israel. Ujú. ¿Y qué cosa es lo que le hace recordar el Señor a la nación de Israel o Jerusalén? Así lo está tratando de su origen. ¿Y cuál fue el origen de Jerusalén? Porque el origen de Jerusalén fue, o de la nación de Israel, fue ya con una humanidad separada de Dios, ya no con una naturaleza como la que haya tenido Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Ya? Hola Lore, ya le damos la bienvenida por ahí también, qué bueno que se nos integra. Bienvenida nuevamente. Estamos en Ezequiel 16, versículo 3. Si sé que me está escuchando, por ahí puede ya empezar a buscar, a escudriñar juntamente con nosotros. ¿Qué palabras tan importantes y qué circunstancias tan importantes aquí el Señor habla y dice a través del profeta Ezequiel? Tu origen, tu nacimiento. Y ahí podría decir y pensar Jerusalén, sí, fue con Abraham, ¿no? Podrían pensarlo. Y así fue, con Abraham y después con... eh, está bien, Lore, no se preocupe. Que podría pensar, sí, pues ahí fue mi origen, el pacto abrámico, el pacto de David, pero les da la sorpresa y les dice, no, ese, Jerusalén, ese no es tu origen. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Nada que ver con el pacto de Abraham, de Canaán, que en parte sí podríamos considerarlo porque toda la zona de Canaán, de Babilonia y de Ur, de los caldeos, que fueron todas las regiones geográficas en donde también haya nacido Abraham. O sea, pero lo está tomando de una forma indirecta. No está hablando acerca de la persona de Abraham, está hablando del ámbito, de la atmósfera espiritual donde surgió un Abraham. ¿Sí? O sea, se da cuenta que se está yendo por ahí el Señor, no entra directamente a lo que debía tal vez esperar cualquiera que oyera esta profecía, va a hablar de Abraham, que de ahí venimos. No, se va a la tierra, a una tierra que ya estaba bajo juicio, sí, a los cananitas, aquellos, donde vinieron los amonitas, los moabitas, y de una madre Tea,
de etnias idolátricas y con costumbres terribles de sacrificios humanos y cosas, pueblos muy belicosos, muy sanguinarios, ¿no? Dice, no, es que ese es tu origen. Dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. O sea, a ver, creo que tenemos que entender este mensaje de parte del Señor, porque esto tiene que ver igual manera con alguien que ha nacido en la carne por voluntad de hombre y mujer, pero que no ha nacido de agua y espíritu. Es la misma condición. Pero entendamos un poco la idiosincrasia de esto que está escrito acá, porque en ese tiempo era importante el corte del ombligo y la placenta, porque acostumbraban enterrar la placenta en la tierra donde se había nacido. Había una parte en los campos que tenían jardines o un patio o lo que sea. Excavaban ahí un pocito, ¿sí? Pam, 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 pam. Y ahí acostumbraban poner la placenta del hijo que había nacido, que la mayoría nacía en su casa, en su domicilio. Llegaban las parteras, atendían el nacimiento y metían ahí la placenta. Dice, tú provienes de la tierra y aquí está tu placenta enterrada porque de aquí provienes. Esta es tu casa, este es tu hogar, aquí naciste. Y el hecho de que le dijera el Señor, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, es que no tienes arraigo, no tienes un lugar de origen, perteneces a cualquier lugar, pero no a donde debías de pertenecer. O sea, ¿qué entendemos que hay detrás de esto? Una orfandad espiritual, ¿sí? Una orfandad espiritual. Dice, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte. ¿Cómo se hace con todo bebé cuando recién nace? Hasta hoy se sigue haciendo, porque hoy siempre ha sido que los bebés nacen con la grasita que tienen, que es importante que la tengan, porque eso les mantiene lubricada su piel dentro del útero materno, que se les quite la sangre normal del nacimiento, porque eso puede propiciar una infección en la piel, o sea, y con agua salada es una manera más fácil, fisiológica, para que no se deshidraten, para protegerlos, o sea, protección maternal, es decir, aquí encontramos dos cosas. Lo que hacía el padre de enterrar la placenta para, para poder reafirmar la tierra y la geografía de donde nació por parte del padre y por parte de la madre el cuidado maternal del aseo y el lavado. Pero estamos hablando de una nación, estamos hablando de un conjunto de gentes que no tuvieron esa oportunidad. ¿Ok? Y después sigue diciendo al final, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. O sea, no se te cubrió con los cuidados que debe tener todo recién nacido, sea hombre o sea mujer. O sea, ¿se da cuenta de ustedes del contexto en el que está hablando el Señor? Que está hablando de orfandad, de abandono, de un bebé totalmente abandonado, sin una afirmación de su origen, de dónde nació, de dónde estuvo, cómo fue. Y eso es lo que vemos ahí, lo que podemos entender. O sea, es fuerte lo que está diciendo el Señor, porque le está diciendo, yo soy el Padre, porque yo te creé. Sí, fue a través del pacto de Abraham, allí fue, pero con ustedes hoy, en el tiempo en que está hablando a través del profeta Ezequiel, dice, yo no estuve como padre, yo no estuve allí. Ujú. ¿Y cómo? Y entonces, y fíjense, esto es el principio de esta profecía, que es una de las más fuertes que hay contra la nación de Israel, de Dios contra la nación de Israel. Le dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Ah, qué fuertes palabras. Naciste, pero fuiste lanzada como un objeto al campo. Y recordarán que en algún momento, y si no se los digo, que en algún momento hay una gran diferencia entre el jardín, el huerto del Edén, ¿sí? Y la tierra y el campo.
hay dos grandes diferencias entre una y otra cosa. Porque en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, ¿qué había? Eternidad y bendición. Pero en la tierra y el campo había ¿qué? Espinos y cardos y maldición. Hay una diferencia entre una y otra cosa. Y aquí lo está diciendo el Señor. Dice, sal, tú fuiste arrojada a la faz del campo. O sea, donde había maldición, donde las fieras del desierto, del bosque o del campo te podían devorar, te podías enfermar, no estabas bajo cuidado de nadie. Ujú. Dice, y fíjense cómo el Señor empieza a hablar de una manera profética. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, recién nacida, la nación. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Así muy enfático, vive, como lo haya dicho el Señor Jesucristo a Lázaro en la tumba, ¿sí? Como lo haya dicho. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. A ver, se acababa de nacer, ¿cómo le está hablando acá? De un tiempo pasado, si apenas está refiriéndose a que la vio cuando recién estaba nacida, ¿no? Bueno, aquí vemos el manejo del tiempo del Señor en su eterna presencia. Sí, te vi nacer, pero también te vi crecer y te vi crecer y yo te limpié, yo te levanté y te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. O sea, no tenías cobertura. ¿Cuál cobertura? La cobertura del espíritu. Estabas sin nada. Y así, en esa condición, hablando de la relación prematrimonial o matrimonial, llegan algunos, ¿sí? O sea, sin esa cobertura del espíritu o la presencia del Mesías Redentor en ellos en él o en ella, que hablamos del yugo desigual al principio de este tema del divorcio, hablamos de eso, lo que era el yugo desigual. Bueno, dice el 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Uh, ¿Cuándo? ¿Qué, cuándo se cumplió esta profecía? Se cumplió en la cruz a través del Mesías Redentor. Ese fue el tiempo de amores para la nación de Jerusalén. Es decir, el regreso a la reconciliación de un Dios que abandonó, se hubiese divorciado de la humanidad entera y después de la nación de Israel y ahora regresa nuevamente al tiempo de amores, al recasamiento, nuevo casamiento. ¿Cómo debemos de entender eso? ¿Cómo lo entenderemos? Esa es la conclusión que debemos llegar hoy para comprenderlo. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí, Miguelito? ¿Vamos bien? También por ahí, si tienen alguna duda, Luz o Paulita, no sé quién esté, Lore, también pueden chatear si quieren. Bien, ok, gracias, gracias. ¿Alguna pregunta, Miguelito? Se va entendiendo porque estoy dando mucha información, como siempre, ¿no? Ya saben que aquí en esta escuela, así es, gracias, así es en este módulo, mucha información. Qué bueno, sí, bien. Entonces, este preciso versículo, y que inclusive yo hasta lo voy a marcar, porque me interesa mucho tenerlo aquí muy bien marcado, el versículo 8, y yo les sugiero que no lo olviden, porque este pacto del que está hablando aquí el Señor, lo está hablando a través del profeta Jeremías, es el pacto matrimonial que se va a establecer entre Cristo y el que participe del compromiso matrimonial con el Mesías Redentor. Lo está anunciando el Señor. Todavía no con mucha precisión, pero sí ya lo empieza a anunciar. Y se lo está diciendo a Jerusalén, porque es ahí donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Ese es el lugar de origen. Bueno, dice,
Te lavé con agua, el 9, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Cada cosa tiene su significado, pero no vamos a entrar en eso, nos tomaría mucho tiempo. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Que si tenemos un poco de imaginación, un gramo de imaginación nos bastaría para tratar de hacer este ejercicio de lo que tenía en su mente divina el Señor, de cómo veía Jerusalén. Uf, era impresionante la manera que la veía, ¿no? Algo, si Dios está describiendo tal hermosura, Dios mismo está describiendo esta hermosura. Yo creo que no nos alcanza lo que tengamos de imaginación, lo que él tenía en su corazón cuando está hablando aquí. Pero bueno, nos conformamos con tratar de entenderlo. Y luego dice, y salió tu renombre de entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Y hasta aquí, punto. Este punto es muy significativo porque se termina una etapa. ¿Qué etapa se termina en esta palabra del Señor en un ámbito profético? Que en este momento que está hablando de que la encuentra toda llena de sangres y la hermosea y todo, fue en profético, todo el tiempo profético como ventanita del portón, del tiempo profético poco antes de que se terminara el tiempo del último de los profetas Malaquías. Fue justamente en ese tiempo. Ujú. Y en ese tiempo que va transcurriendo, que se va dando, cuando viene el Mesías Redentor, es cuando ya estaba lista para recibir al Mesías. Fue ese momento clave. Fue ese momento clave cuando estaba este, ya preparado todo para que fuese recibido. ¿Sí? Y no fue así, porque seguimos lo que dice después de este punto, en el 15. Pero confiaste en tu hermosura. Y una palabra fuerte, ¿no? Bueno, que ustedes la pueden leer en el versículo 15, bueno, aquí por cuestión del algoritmo, nada más se las voy a escribir en el chat. Este, aquí en un momento aquí se los envío, ahí lo van a leer. Ahí está, ¿sí? ¿Lo están leyendo? Lo que habla el Señor ahí. Ujú. Ok, qué bueno, Lore. No sé, Miguelito, si puedes leer el chat aquí en el Zoom. Bueno, después lo puede encontrar, ahí está. Ok. Si no, si tiene Biblia ahí, ahí lo podré encontrar. Bien, ok. Bien, seguimos. Dice, eso es lo que hiciste eh, a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suyas eran. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos que eran lugares de idolatría y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas.
tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, aceite, miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice el Señor. O sea, esto es adulterio espiritual, adulterio espiritual. Pero el Señor ya la había preparado, y ya la había preparado para unirse con el Mesías Redentor. Y aquí le está reclamando el censo. Y eso es algo que es un engaño que hiciste para conmigo. Y luego dice en el 20, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas, o sea, ya había generaciones, que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas, a estas entidades, para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que también los sacrificaras a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Está hablando acerca de los sacrificios a Moloch, ¿no? O sea, históricamente que todavía seguían para ese tiempo. Y con todas tus abominaciones y todo lo que hiciste, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas sin ropa y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre, y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor, te edificaste en lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. O sea, y ahí sigue hablando terriblemente de todo lo que fue, y ustedes pueden acabar la lectura, que como les pediría que la leyeran, este reclamo tan fuerte que tiene el Señor. Y entra en el ámbito de la relación matrimonial. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos nosotros compaginar esto que sucedió con la nación de Jerusalén? Bueno, esto sucede también cuando uno de los cónyuges realmente en su vida espiritual no tiene vida. Como lo mencionamos en un momento dado en las sesiones anteriores, están espiritualmente inactivos, no están operativos, no tienen comunión con el Señor. Puede ser que uno sí, es un yugo desigual, pero leímos, se recordarán, en la primera carta a los Corintios, en el cual el apóstol Pablo hace esa observación. Dice, y si el creyente o la mujer creyente tienen un marido o una esposa incrédulos y consienten en vivir con ellos, no lo abandone, no lo abandone, sigan, porque por su testimonio podrían llegar a tener a Cristo en ellos para que sus hijos, como aquí en el caso este que está hablando, no sean llamados bastardos, ¿sí? No sean llamados bastardos. Y eso es una gran posibilidad que se puede dar. Ujú. Eh, y en el caso de que si el incrédulo la abandona al creyente o a la creyente, déjelo que se vaya, porque no está sujeto a servidumbre. Y si se va, y si se va, y se une en adulterio con otro que estaría en su misma condición espiritual, usted ya está libre. Usted ya está libre. Miren, ahí vamos a entender lo que hizo el Señor Jesús, porque una de los lugares a donde va a empezar a hablar en este mismo capítulo es en una entidad este, mm, geográfica que después el Señor Jesús iría en una cuestión estratégica de parte del Padre, a hacer una restauración de parte del Señor. ¿Y a dónde ahí? Vamos hasta vamos a este mismo capítulo 6 hasta el versículo 46. Ahí vamos a encontrar en dónde va a hacer el Señor Jesús este acto. Versículo 46 dice, y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Entonces, habla y menciona y habla de Samaria, que precisamente, ustedes se acordarán, en Juan capítulo 4, llega el Señor Jesús a Samaria y se encuentra la mujer samaritana, y se encuentra la mujer samaritana
para que esto, cuestión profética, se pueda restaurar. Y se acordarán ustedes en la historia de la mujer samaritana, cuando le da palabra de sabiduría el Señor Jesucristo y les dice es que muchos maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. Hasta el número de maridos le da, ¿sí? Y la mujer samaritana se sorprende. Bueno, toda la historia que ya conocemos. En un momento dado, cuando los discípulos, el Señor Jesús les da la noticia de que van a ir a Samaria, le preguntan, ¿y por qué tenemos que ir a Samaria? Dice, porque me es necesario ir. ¿Y por qué le era necesario ir a Samaria para esta reconciliación que está profetizando Jeremías? Porque ese fue el punto geográfico que tocó el Señor. Para la otra entidad que había sido Sodoma, ya estaba totalmente desaparecida, oculta, no enterrada, sumergida en el mar muerto, convertida en sal. Hubo juicio eterno y ahí llegó. Pero ahora está hablando acerca de Samaria y dice, bueno, ya nada más está Samaria, ahí es donde yo tengo que hacer que a través de mi Hijo, el Mesías Redentor, venga esta restauración, venga esta reconciliación entre yo, Dios Padre, a través de mi Hijo, el Mesías Redentor, y va a ser una obra del Espíritu Santo, que es cuando les da palabra de sabiduría el Señor Jesús a la samaritana, y ahí vemos en acción al Espíritu Santo. Bien, o sea, están vinculadas las dos acciones, o sea, tienen un trasfondo y una situación. Entonces, cuando llega a Samaria, el Señor Jesús, para esa reconciliación, no tanto de la geografía, pero aquí debemos de atender más a la persona que fue la samaritana, porque la samaritana cuando reconoce al Señor Jesucristo como profeta, el Mesías que había de venir, en ese momento, con estas palabras, todo lo que había en las generaciones anteriores de la mujer samaritana, se logra la reconciliación y se prepara por medio del Mesías la llegada del Mesías y esta profecía en Jeremías 16, ahí se va a cumplir el plan del Señor para que vuelva nuevamente a reconciliarse y ese abandono que había tenido el Señor por muchas generaciones, por siglos y siglos de generaciones y generaciones, desde los tiempos del huerto del Edén, antes del diluvio, los descendientes de Noé, después el nacimiento de las etnias, de la descendencia de Set, que sobrevivieron, de Cam, de Set y Jafet, todos ellos, todo eso, naciera Jerusalén, Israel, y después el pueblo de Dios que somos nosotros. O sea, fue clave la persona y la mujer samaritana para que se cortara el abandono y volviera nuevamente con nuevas generaciones, pero que finalmente los que creyeron en el Mesías ya ocurre esta restauración, que es lo que vamos a comprender a continuación. Bien, bueno, este cumplimiento profético de la redención que se va a hacer a través de Cristo con la mujer samaritana, de la reconciliación, ya no eran las mismas generaciones de samaritanos, porque ya estaban muchos, habían muerto generaciones anteriores a la mujer samaritana. Ya no estaban allí, ya habían pasado. Y todos después fíjense, estamos hablando del profeta Ezequiel, estamos hablando cerca de 300 años antes de Cristo, o más, 370 años más o menos, antes de Cristo. Y aparte del ministerio de Cristo, casi los 400 años. Y todas esas generaciones, sin contar de Malaquías hasta Ezequiel, que eran casi 700 años. ¿Y qué pasó con todas esas generaciones? Pues que estaban muertos, ya desaparecidas. Ujú. Ya no iba a haber
más que lo que está profetizado de que regresarán a la vida para juicio, al juicio del trono blanco. Entonces esto nos da una configuración muy exacta, un panorama más amplio de lo que ocurre con creyentes y con no creyentes el día de hoy en la situación del divorcio, que es el tema que estamos viendo, para encontrar el trasfondo espiritual también al retorno del Señor a, a personas. Como aquí estamos hablando de diversidad de generaciones, o sea, de cambio de personas que ya no están porque están muertos, pero los que están vivos, es exactamente lo que ocurre con un matrimonio que se divorcia, ¿sí? Que tiene un divorcio, una separación, un abandono. Por eso, en las sesiones anteriores hubo un comentario que yo hice y que les dije, ¿no? Les dije, a ver, recordando los conceptos que había de hebreo, para los hebreos y los griegos, de marido. ¿Se acuerdan? Hubo un momento en que lo dijimos, que qué era lo que significaba dependiendo en el nuevo pacto si están en Cristo o el Mesías está en ellos y están casados y está la evidencia del Cristo vivo en cada uno de ellos, el varón sí es un verdadero y auténtico marido delante de la presencia del Señor, ¿sí? Y con el concepto de lo que es ser marido que tiene a Cristo, se los recuerdo, es el significado, y eso es lo que entendían los creyentes en la iglesia primitiva, que serían varios significados a la vez. Serían, bueno, casados, unidos en matrimonio, digno, eso también significa un marido en Cristo es digno, o sea, una vida equilibrada emocional y espiritualmente, equilibrado, con mayordomía sobre su cuerpo. Eso significa digno. Labrador, es decir, que su vida da fruto, siembra semillas y dan fruto en el espíritu. Porque eso es lo que dijo en el Génesis, en el principio el Señor Adán, fructificar y multiplicaos. Y hoy el marido, hoy en Cristo, siembra la semilla del espíritu en la familia y la familia, la esposa y los hijos van a dar fruto del espíritu en su matrimonio. Bien, después otro significado es, ya dijimos, casado, digno y labrador, es paladín. ¿Qué es esto? ¿Quién fue? ¿Qué era un paladín? Bueno, paladín es alguien muy representativo que logra grandes victorias en grandes batallas. Y fíjense cómo en las escrituras, en las originales, se consideraba un paladín a Goliat, por ejemplo, fue un paladín de los filisteos. Se consideraba un paladín a Nabucodonosor, se consideraba un paladín en las batallas, porque se refiere más que nada a batallas, los triunfadores, los líderes que guían ejércitos, ¿sí? Pero encontramos que también tiene una aplicación para el que es marido en Cristo y con Cristo. ¿Qué batallas se enfrentan? Yo pregunto, a ver, yo les pregunto a ustedes, y ustedes me podrían asentir o decir, no, yo nunca he pasado por eso, pero no creo, porque yo me incluyo. ¿Cuántas batallas hemos enfrentado los que somos maridos en nuestra vida matrimonial? A ver, ¿cuántas batallas hemos enfrentado? ¿Cuántos desafíos? Levante la mano el que no ha enfrentado batallas y desafíos. Yo no la voy a levantar, porque he enfrentado muchísimo. Y yo creo que ustedes también. Nosotros estamos ya por cumplir 50 años de matrimonio. Y ahora en noviembre cumplimos medio siglo de resistencia entre ambos, ¿no? Se ríe Patti por allá atrás. Pero ¿saben qué? Las batallas y desafíos que hemos enfrentado de vida y muerte, ¿eh? No exagero, y mil cosas más, yo tengo la responsabilidad de levantarme como un paladín y mi esposa sujeta a mí, siendo uno, para salir victoriosos, abrazados de Cristo también.
Y el marido que tiene esa plena conciencia de que es un paladín y que debe presentar el pecho, ese, ese sí es un paladín en el concepto de ser marido. Bien, ¿ok? Y finalmente también se considera como soldado. Ujú. ¿Como un soldado de quién? Del soldado del ejército de Dios, de el Señor de los ejércitos, que es Cristo mismo. Recuerden que el Señor Jesús, en la cuestión profética, dice que el Señor va a regresar, ¿no? En el capítulo 19 del Apocalipsis, ahí está el retorno del principal paladín de la iglesia, de su esposa, que es la iglesia. En el capítulo 19, ¿por qué tenía que darse 11 del Apocalipsis? ¿Por qué tenía que tomarse la figura de un ejército para con Cristo en su regreso? Precisamente porque él también, aquí, en este ámbito profético, él ya es marido de la iglesia. Ya pasaron las bodas del Cordero. ¿Sí? Ya pasaron las bodas del Cordero. Recién ahí mismo, ahí en el capítulo 19, en el versículo 7 al 10, habla acerca de las bodas del Cordero. Entonces ahí el Señor Jesucristo ya es un marido y es un paladín. Que esto es también el cumplimiento profético de lo que leímos en las profecías de Ezequiel. Nos faltó leer las de Jeremías, pero bueno, se los voy a dejar de tarea y ustedes van a poder ver el video como siempre, ahora que subamos este video, para que lo puedan ver. ¿A qué me refiero con esto de Jeremías, no? Pues estamos hablando acerca de lo que es el abandono y el abandono que experimentó el Señor cuando se separó de su creación, del hombre desobediente, después de la nación de Jerusalén. Él experimentó y sabe lo que es el abandonarse o divorciarse en un sentido espiritual. Él lo sabe, no lo ignora, lo sufrió, lo conoce, ¿sí? Y bueno, veamos cómo se toma la figura del paladín en el capítulo 19 a partir del versículo 11. Y esto nos ubica a nosotros los maridos como paladines en la relación matrimonial. Ujú. Dice así, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. A ver, entonces este paladín, este jefe que va en su caballo blanco, ¿quién es? Cristo, es Cristo, el paladín, el jefe, el señor de los ejércitos, ¿sí? Y dice, su nombre es el Verbo de Dios, hasta con mayúsculas lo ponen acá. Y si lo hubieran puesto con luces así, ahí saltaría el nombre, ¿no? El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos celestiales? Unos dirían, ay, pues esos son sus ángeles. ¿Seguro que son sus ángeles? Los redimidos. ¿O, o es en los que son la esposa, la mujer del marido, que es Cristo? Es su iglesia. Claro, porque ángeles el Señor tiene millones y ha enviado desde siempre, pero aquí es la primera vez que vemos que también hay un ejército que le sigue. Y bueno, seguimos leyendo, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y bueno, podría decir, bueno, y a ver, y ¿por qué dice que no son los ángeles? ¿Por qué dice que entendemos que son los
creyentes. Ah, porque en el capítulo 7 ahí describe anticipadamente esas acciones del vestidos con lino fino. Vean, vean cómo está. Dice en el capítulo 7 al final del versículo 9, que dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Y pregunta Juan desde el capítulo 7, ¿quiénes eran ellos? Vestidos de ropas blancas. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y en otra escritura dice que ellos son, que los que están vestidos de lino fino, blanco, y eso son las acciones justas de los santos. Eso es lo que son estas personas. Y no habla de que sean ángeles, habla de los que están y son los que, ahí está mismo el capítulo 19 de Apocalipsis, podemos regresar en el versículo 8. Dice así, a ella se le ha concedido a la iglesia, a la esposa, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, en el versículo 14, dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son? La iglesia. ¿Me explico? O sea, nosotros vamos a estar allí. Ahí vamos a estar, en esta batalla como no ha habido otra. Dice, de su boca sale una espada aguda para medir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, ahí ya se revela el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y bueno, y los demás fueron acabados con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Entonces, todo el concepto de lo que es importante que hablásemos de todo esto para tener el concepto completo de lo que es el abandono, lo que finalmente es el divorcio. Fíjense cómo de algo que hoy es tan usual y tan común y hablar de estos términos tan superficial, tan frívolamente, para el Señor tiene una importancia enorme, enorme, grandísima, ¿sí? Y es precisamente esto que se pueda llegar a unir el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Cristo, con su iglesia en matrimonio en las bodas del Cordero. Pero previamente, después de la resurrección, hubiese un claro conocimiento y revelación de lo que es el matrimonio delante de Dios y de lo que significa el divorcio. Que el Señor no se sorprende de que una pareja que ha sido casada con un ministro y se separen, es porque uno de los dos o los dos no tenían a Cristo. Así simple y sencillamente, no tenían a Cristo. Uno de los dos, puede ser que uno sí y uno no, puede ser que los dos no, porque a los dos que tiene Cristo, si los dos tienen a Cristo y están bien firmes y bien sujetos al Señor, y Cristo está en medio de ellos, no va a haber separación, no va a haber divorcio. ¿Me explico? Porque son uno con el Señor. No tienen problema. Ujú. Y están ya comprometidos, y este es nuestro destino eterno.
llegar a este punto en el cual todos aquellos con los cuales todas las generaciones de hombres y mujeres que han rechazado el mensaje de Dios, que han rechazado las profecías en tiempos antiguos, y que en el ministerio de Cristo lo rechazaron y lo llevaron a la cruz en condenación y el vituperio de él. Y en los tiempos actuales en los que por medio de la resurrección murió por todos el Señor Jesucristo en un acto supremo de amor y de reconciliación con Dios, y este es un discurso de amor y reconciliación, no de otra cosa, y que quede bien claro, este es un discurso de amor y de reconciliación para con el Creador, ¿sí? Ocurra esto que está predicho. Pero nosotros, en los tiempos actuales, para la iglesia de Cristo, para la iglesia del Cristo que vive, del Cristo que vive, no es para todos, para el Cristo que está vivo, en los que han creído, los que han nacido de nuevo, los que han nacido del cielo. Para ellos es este mensaje. El divorcio no existe entre los auténticos creyentes, nacidos de nuevo, hijos e hijas de Dios. Eso no existe. ¿Me explico? Y si se da, tendremos que analizar, y nosotros si estamos en una situación como hace rato nos expresaba nuestro hermano Miguel, de que estén hablando, estén disertando, enseñando, ministrando, aconsejando, o ser evidencia viva de ser un matrimonio como está en el diseño original, entonces sí, en ese diseño que nosotros mostremos de Cristo que está en nosotros, los demás que nos rodean puedan decir, sí existe el matrimonio según Dios, sí existe. Y estamos unidos en santidad, estamos unidos en la voluntad de Dios, estamos unidos porque Dios nos unió. Pero que no olvidemos, y eso es de lo que debemos de asegurarnos, cuando estamos en una consejería o estamos dando una administración, o a lo mejor hasta nuestros propios hijos o nietos que les podamos enseñar, ¿no? Y hablarles y decirles del acto de redención de Cristo para poder reconciliar el matrimonio. Porque, miren, eso es también, sí ocurre, y sí ocurre. Ustedes también lo han podido experimentar, lo han podido vivir. Discusiones, enojitos por ahí nuestras esposas, esposos, y nadie está exento de eso, ¿sí? Porque mientras tengamos alma y cuerpo, un cuerpo que está bajo las leyes de la corrupción y todo eso que envejecemos, a eso me refiero, y estemos conviviendo con sistemas del mundo que nos influyen y están presionando, y que anímicamente o emocionalmente nos traigan arrebatos de enojo, de desacuerdos. Eso es hasta cierto punto normal, hasta cierto punto, ¿sí? Pero que nosotros en esas situaciones no haya un abandono de parte de nosotros para con el Señor. Porque entonces sí, allí cualquier cosa puede suceder, que eso se llama apostasía, ¿sí? Es decir, el acto del divorcio se puede considerar como una previa a una acción de apostasía. Sí, sí. ¿Por qué? Porque anuncia que uno de los dos o los dos no habían nacido de nuevo y que por eso se están separando. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, sí. Roge, Pastor, sí. ahí sobre el tema del divorcio que usted viene hablando, Ajá. yo creo que lo veo de mi punto de vista, lo puedo ver así, digamos, el Señor lo hizo al hombre mayordomo de hogar.
Por lo tanto, es decir, para no llegar a esa ruptura, dentro de todo, si no está alineado, pero tiene que estar, digamos, sumiso a la voluntad de Dios, como para la mujer y el hogar. Si decimos, si se llega a un divorcio, porque no hubo una entrevista de dialogación entre el hombre y la mujer, el hombre no invitó a la mujer a entablar conversaciones y resolver el problema matrimonial. Ujú. Sí, sí, la falta de comunicación es de suma importancia que sí se deba dar en el matrimonio. Aunque sean de cosas muy, muy antiguas, muy pasadas, a veces han pasado muchos años, se han ocultado temas que no se hablaron y a veces deben surgir, pero deben ser con la paz de Cristo, con dominio propio, con la cabeza fría, pero y con la mente de Cristo para resolver cualquier circunstancia que Yo, normalmente aparece en todo matrimonio. Sí, Roger. eh, ¿Por qué le hablo de esto? Porque yo me acuerdo que los primeros meses que estábamos con Giselle y ya nos tiramos las alianzas por la cabeza. ¿Por qué no vamos a mentir? ¿Qué Sí, pasó? sí pasa, sí lo creo, les creo, les creo. ¿Qué pasó? Que, que Dios me hizo posicionarme en otra postura en la cual no era habitual mío, que era, sí me gusta hablar el diálogo, me gusta mucho el diálogo. Si entiende la persona o no, no lo sé, pero de así me puso en esa posición el Señor, digamos, cuando hubo un roce de mano y todo eso, es como que Dios me despertó espiritualmente de decir, no puedes permitir, tanto de tu parte como de tu esposa, que haya un levantamiento de mano o una ruptura matrimonial. Y es como que me habla y me dice, me habla, te tienes que levantar como varón de hogar. Claro, Y claro. bueno, y a partir de ese momento que yo pude ver lo que Dios me estaba hablando, nos sentamos, le digo a Giselle, ven y vamos a hablar. Y nos pusimos a hablar y hablamos, mira, las cosas de parte de Dios yo las veo así. Para Mm, mí esto está establecido así en la Biblia y en la palabra y yo creo que, bueno, y usted mm. sabe que a partir de eso, de lo que Dios me fue mostrando, fue desapareciendo solo. Y hoy creo, pastor, que la primera ruptura, aparte de la separación del hombre o la mujer en Cristo, si el hombre no lleva a la familia a un diálogo continuo durante durante, digamos, 15 minutos diarios o por día, y deja pasar las cosas que él mismo Mm. hace y deja pasar las cosas que su esposa hace, ahí puede haber una ruptura mucho más grave. Un enfriamiento de la Bueno, relación, que eso ya es un protocolo de separación emocional. bueno, eso lo pude ver y de a partir de ahí también hemos visto cómo Dios nos fortaleció. Sí. Claro, porque recurrieron a él y llegaron a una reconciliación en los términos que Dios nos pide que lo hagamos, ¿no? ¿Sí? Ujú. Y O nos sea, hemos respeto. confesamos nuestros pecados los unos a los otros. Eso dice la Escritura. Y Y eso nos lo hemos respalda la Escritura. respetado. Y eso requiere comunicación, ¿o no? Claro Sí, que sí, sí. claro que sí. Sabes, Ujú. también esto, nos empezamos a ver también desde Cristo. Sí, 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 Eso sí. ayudó mucho a posicionarnos y vernos Ujú, y trajo también a una honra mayor hacia lo que yo estaba viendo en Cristo de Él. ujú. Claro, fíjense, les voy a decir esto. El esposo hoy, nosotros los varones, debemos ser a la imagen y semejanza de Cristo como esposo de la iglesia. Ese es nuestro parámetro, ¿sí? Sí. Ahí aprendemos. Y la esposa debe ser a la imagen y semejanza de la esposa de Cristo, que Iglesia. es en sí la iglesia. Sí. Ujú. Pero bueno, ahí puedes decir, no, es que es muy ambiguo eso. No, no, no. Cuando empezamos a entender el diseño de Dios
y de cómo se fue configurando todo, la relación matrimonial por parte de Dios y confirmada por Cristo, ya empezamos entonces a entender, y quien lo entendió magistralmente fue el apóstol Pablo. Él lo entendió con todo detalle, y conste que él no estaba viviendo en una vida matrimonial, Sí, sí. porque estaba solo. Ujú. Yo me, yo me di cuenta que de así, por más hombres que seamos, de enseñarle a la mujer, no tenerla como una autoestima bajo, sino enseñarle el lugar en el cual ella se tiene que posicionar y el valor que ella va a adquirir en ese lugar, trabajando de ese lugar, puede ser mucho mayor que el valor del lugar del hombre. Sí, totalmente, Eso sí totalmente, lo pude ver. claro, claro. Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer eso, Loje, cuando empezamos a comunicarnos, cuando empezamos a tener una interacción de reconciliación, de perdón, de sufrimiento, porque eso trae sufrimiento, el amor todo lo sufre, y el amor según Dios y en el diseño de Dios, pues obviamente que el Señor va a respaldar eso, lo va a respaldar, y va a haber perdón, va a haber reconciliación, va a haber restauración, va a haber crecimiento espiritual, lo va a haber, por supuesto que sí, ¿me explicó? Entonces, sí nos conviene entender la manera como el Señor Jesucristo ministró a las gentes, pero que dándole la aplicación para como un marido que construye su relación con su futura esposa, porque el ministerio de reconciliación de Cristo, como lo estamos viendo aquí a la luz de Jeremías y de Ezequiel, es la reconciliación, si bien de Jerusalén, pero después Cristo vemos que es a toda la iglesia, porque ya habla de iglesia, ya no habla de Jerusalén, en Apocalipsis ya habla de iglesia. Entonces, nos queda claro el papel de constructor y arquitecto de nuestro propio matrimonio, los esposos, los maridos, no ellas, las mujeres. Las mujeres son quienes nos ayudan porque siguen siendo ayudas idóneas, son la postrera son ayudas idóneas con su inteligencia, con su espiritualidad y la dignificación que les dio el Señor Jesucristo de levantarlas de una manera maravillosa, es hermosa, para edificar juntos el matrimonio, ¿sí? Y que surjan las generaciones, vengan los hijos, venga todo eso. Entonces, otra cosa sucede ahí, otra cosa sucede. ¿Mm? Entonces, creo que nos queda claro el que nosotros tengamos este concepto de la vida matrimonial, de la relación, y de que no es ajeno Dios, y que el Señor Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario, todo lo que Él sufrió, todo es, y dentro, aún dentro de lo que insiste el apóstol Pablo a los Gálatas, que ahí ya lo vimos, acerca de las obras de la carne, cuando hay concupiscencia, cuando hay pecados de índole sexual y todo eso, cómo el Señor Jesús llevó en su circuncisión que fue exhibida en la cruz, Él reconcilia, asume, absorbe los pecados sexuales que se den en la infidelidad matrimonial, que es la mayor causa de separación al día de hoy, que en algún momento se los comenté. ¿Cuáles son las tres principales causas de separación el día de hoy? Primero, eso, en las cuestiones de tipo sexual. Segundo, el dinero, la economía. Y tercero, la intervención de terceros. Siguen siendo las tres causas de separación, ¿sí? La primera es esta, la área de la intimidad. Pero Cristo lo resolvió en la cruz por medio de la exhibición de su circuncisión, porque Él absorbió todos los pecados de ese tipo y fueron llevados al lugar donde debían ser llevados, a las regiones inferiores, para que Él, cuando Cristo resucita con un cuerpo glorificado, Él sigue conservando esa condición, y que habla acerca del prepucio del corazón, que ya hablamos, ¿no? De eso.
en las sesiones anteriores. Y cuando estamos conscientes de que hemos quitado las obras de la carne en la relación matrimonial y que esto es personal y de voluntad de cada uno, de reconocer cuáles son las obras de la carne que estamos ejerciendo voluntariamente, así le digamos al Señor. Y el Espíritu Santo, que es la espada de dos filos, miren, nos va a ayudar a ver, la gritería, la empezamos a cortar. El insulto, la palabra áspera, pero tenemos que confesarlo, tenemos que reconocerlo. Si no caemos en una espiral descendiente de separación, así, en forma de cono, ¿sí? De una discusión pequeña empieza a circular, a hacerse más grande, hasta que estamos uno hasta por allá y otro hasta por allá, porque no supimos detener a tiempo, como debían de haberlo hecho Adán en el huerto del Edén. Cuando Eva le dice a Adán, y le da a comer el fruto, y Adán acepta, ahí debía de haber separado eso, pero fue responsabilidad del varón, ¿sí? Miguelito iba a preguntar algo, no sé si iba a preguntar algo. Sí, quiero hacer un comentario. Sí, Es fuerte lo que dice con respecto, en realidad, a la palabra, ¿no? Pastor. ajá, Que la persona es apóstata, o sea, en el caso de que luego llegue el divorcio o uno de los dos. Es verdad que, bueno, ese término es, de acuerdo a lo que uno tiene conocimiento, es que es como estar en un bando y luego irse al otro bando. así es. Y claro, Sí, eso, porque eso significa apostasía, claro, ser arrancado, ser extraído de una condición para asumir otra. voluntariamente otra condición. Claro. Y es verdad de que a través de justamente de las acciones es que se da a conocer eso y que el tema es eh, que en las iglesias justamente las tenemos, no digo llenas, pero sí hay un gran porcentaje de personas que se han separado y, siguen siendo parte, Ujú. separados y luego, bueno, algunos por supuesto se juntan, otros se vuelven a casar. El tema es qué hacer justamente con las personas, Sí, considerando también de que luego de esa relación tienen hijos. claro, Yo miro justamente hacia el legado o hacia la descendencia para poder procurar de que se corte eso justamente para que luego las próximas generaciones no reincidan sobre lo que sucedió con sus padres o con lo eso que hemos es, hecho nosotros, por decirlo de alguna manera. sí. ¿Sí? ¿Sí? Puede ser Sí. así Sí, de hecho es la parte final de este subtema, cómo vamos a nosotros a intervenir para ayudar a esa reconciliación en matrimonios que tienen ya un problema de ese tipo, ¿no? Con frecuencia en el pastorado llegan con nosotros. No, no, ya nos pensamos, ya no tenemos remedio, nos vamos a separar y por acá. Bueno, a ver, hay un orden para eso. Hay un claro. orden para abordar ese tipo de problemas. Estamos viendo los fundamentos y las causas del divorcio, bíblicamente hablando, y vamos a tener que buscar la solución efectiva que podemos aplicar para nosotros mismos y para quien quiere escuchar nuestro consejo. No hay Claro, problema. ¿Eh? bien, Sí, tenemos que darlo, sí, si no, pues, nada más vamos a aprender las causas no buenas y dejamos volando la solución. No, tenemos que hablar de la solución, pero ya di la más importante, que es la cruz de Cristo. Cuando la ujú, pareja entiende el plan de la redención y que en la cruz de Cristo nos reconcilió y ahí nos hace encontrar a los matrimonios, tanto de un lado está él y del otro lado de la cruz está ella, y tenemos un punto común de encuentro en la redención en Cristo, la reconciliación ocurre, ¿sí? Ocurre, sin problema, ¿ok? Entonces, ese es el punto que vamos a tratar la próxima sesión, de cómo nosotros debamos intervenir, ser interventores para lograr
reconciliación, ¿sí? Pero ya tenemos los fundamentos, ¿ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Pastor, Sí, Roge, le quiero hacer una consulta. di. Digamos, ¿por qué un matrimonio que está en Cristo y bueno, y empieza a tener hijos y ya después de grande, ellos son criados dentro de la congregación, del cuerpo, deciden apartarse y se enojan mucho con los hermanos? Sí, porque no hubo una posición, un posicionamiento como debe de ser en Cristo. O sea, se consideró la obra de la iglesia como un acto social y no una relación íntima espiritual con Cristo. Simplemente formaron parte de una cultura social llamada cristianismo, pero sin sentido, vacío, hueco, por reunirse nada más, por conveniencia tal vez, por costumbre o porque se lo dijeron o lo obligaron. Pero el que sí en verdad ha nacido en Cristo, eso no ocurre. Y si ocurre es porque fue solamente una cuestión religiosa, una cuestión superficial, como apenas escuchamos una charla, ustedes estuvieron ahí con en la charla que dio Juan Ballesteri, el apóstol Juan Ballesteri, de que si no hay la sustancia de la fe y que la fe es una persona que es Cristo y no es quien está en medio de un matrimonio, es irrelevante esa vida, ¿sí? Es nada más vida de social llamada iglesia entre comillas, y eso no es así, eso no es así. Aunque pasen años, no importa, los años son relativos. Ya había algo en el corazón, más bien, nunca hubo algo en el corazón, en el espíritu, y con el tiempo salió lo que tenía que salir, hizo una crisis. ¿Mm? Por eso hay muchos que en cuanto los hijos se van, que viene el síndrome del nido vacío, es cuando se vuelven a encontrar otra vez, como cuando todavía no venían los hijos, y se encuentran con otra persona muy diferente con la que se casaron. Y dicen, ¿sabes qué? Ya no tengo interés en ti, no, ya me voy, ya cumplimos con nuestros hijos, qué bueno, ya hicieron su vida, pero para mí eres una persona desconocida, chao, no fue Y un eso matrimonio. también puede suceder con alguien que esté a cargo, que esté al frente. Más, uy, sí, Roge, mucho, claro, claro que sí. Eso no tiene ni que ver, ¿no? Claro. Aquí estamos hablando de una relación íntima con el Señor, un entendimiento de la redención en Cristo y una vida, forma de vida totalmente en Cristo, en una relación matrimonial. Totalmente. ¿Me explicó? Yo por ahí cuando hablo con varias personas, Ujú, eh, ujú, tanto la mamá como el papá, ellos me dicen, mira, dice, los chicos ya son grandes, ellos ya tienen derecho de decidir. Sí, le digo, pero la que tuvo derecho a enseñarle qué decidir de parte de Dios fue usted, ujú, o fue, le digo, los hijos que usted tiene son como son, no es ujú. por causa de un hermano, sino por causa del matrimonio, que lo que ha sucedido ya adentro. Lo más seguro que sí, lo más seguro. Por eso dice Pablo, ¿no? Que, y lo dije hace rato, si conviven un creyente con una incrédula o una creyente con un incrédulo y consienten en vivir juntos, no lo abandone al incrédulo o la incrédula, porque por medio del testimonio de ella, ese incrédulo puede hacerse creyente o tener a Cristo, y también para que sus hijos no sean llamados bastardos. Y bastardos es que tienen un progenitor y otro desconocido, ¿sí? Espiritualmente hablando. Entonces, para Sí, sí. evitar que las generaciones sufran, tiene que haber una conversión auténtica. Por eso va a ser la reconciliación de la que vamos a hablar en la próxima sesión. ¿Ok? Bien, Interesante. perfecto. Bueno, voy a detener la grabación aquí.